Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuxalpec, en podcast. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante con ayuda de la doctora Dafne Espinosa, especialista en este tema. El día de hoy vamos a hablar de animales no convencionales en casa. Vamos a discutir con ella lo que es cuáles son los animales no convencionales en casa, cuáles son sus cuidados, los manejos que estos requieren y el mejor hábitat para ellos. Hola, ¿qué tal? Me presento. Como dijo, mi nombre es Dafne Espinosa. Soy egresada de la Universidad de Guadalajara y pues mi especialidad es en animales exóticos, animales no convencionales o también se conocen como nuevos animales de compañía. Entonces, pues vamos a comenzar. Ok, doctora, entonces, para empezar este tema, platícanos principalmente cuáles son las principales mascotas, razas, tipos de mascotas no convencionales que hay en casa. Ok, pues principalmente son animales, especies que no son un perro o un gato, que te pueden llevar a la clínica. Hay dos conceptos que son muy parecidos, pero no son lo mismo, que es un animal no convencional y un animal o que es fauna silvestre. Por ejemplo, un animal no convencional se desglosa, que son aves, por ejemplo, mamíferos. Mamíferos son muchos, por ejemplo, conejos, hurones, cuyos, erizos, hámsters, ratones. Todos esos son animales no convencionales. También entran los reptiles, tarántulas, por ejemplo, los geckos leopardo. O sea, es una variedad que no es un perro, un gato, no es una mascota que te lleven todos los días, pero que puede ir a la clínica. Un animal que es de fauna silvestre es todo animal que es totalmente necesita estar en su hábitat. Por ejemplo, un león, algún mono, un mono araña, todos esos animales de repente pueden llegar a alguna clínica. Y sí tenemos, normalmente en los diplomados haces algún manejo o alguna información respecto a estas especies, pero por ser también especies protegidas no se deberían de tener como mascota. Ahí es en donde se desglosan y se separan este tipo de mascotas. Ahí involucra un poquito más la cuestión de eh, no domesticados y no domesticados. Exactamente, sí, lo que sí puedes tener domesticado en casa y lo que definitivamente, no, aunque pase muchos años contigo, no se va a encariñar contigo. Y entre estas especificaciones que tú me das, entra cualquier tipo de razas, por así decirlo. Si me dices, ¿sabes qué? En conejos existen muchos tipos de Sí, razas. totalmente. A pesar de que veas como parecidos en el tamaño de conejos, más o menos hay alrededor de 150 a 180 razas, Uh-huh. que ves el tamaño, que hay unos conejos gigantes, que son los conejos gigantes de Flandes, que llegan a pesar hasta 3 kilos, 4 kilos, que son una cosa súper enorme. Y está el mini log, que es el que casi siempre tienden en El que las siempre se tiendas. llevan a su casa. Exactamente. Ok. Entre estas especies, sí, especies que me comentas que son los animales no convencionales, ¿cuáles son los más comunes que puedes encontrar en casa? O tú como doctora que has ido a revisar a la casa. Totalmente conejos, podría nombrarlos en el número uno. Después serían cuyos. Uh-huh. Y por último, tortugas. Ah, también las Sí, tortugas. también las tortugas. Ok. Entonces, una, una descripción, micro descripción de animales no convencionales en casa es. Es un animal que puedes llevar a la clínica, pero no es un perro ni es un gato y que puede ser domesticado. Doctora, entonces platícame los cuidados de los animales no convencionales. Ahorita me mencionabas que los conejos son la principal especie que tú atiendes. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los cuidados principales que debe de tener un conejo en casa? Ok, cuando son gazapos, se llama así cuando son pequeños, Uh-huh. menores a 3 meses, que son bebés todavía. Se recomienda ir a una visita al veterinario. Se recomienda que sea, claro, un especialista de animales no convencionales, pero bueno, al menos que sea un médico algo capacitado y saber específicamente qué es lo que comen. En general, los conejos deben de comer más en su porcentaje de dieta heno, por ejemplo, y no casi frutas, no casi verduras. Es un porcentaje importante de su dieta, pero no es la base. Y desde ahí empezamos ahí con problemitas. Primero, ya que sabemos qué es lo que comen, ya podemos tener variedad en cuanto a eso y saber en dónde lo podemos tener en casa. Los conejos son muy buenas mascotas para un espacio pequeño.
sí necesitan algún tiempo de recreación, pero si no tienes un patio, por ejemplo, o sea, no es tan obligatorio. Con que tengas algunos juegos, algún túnel, por ejemplo, les gusta mucho esconderse porque hay que recordar que son animales presa. Un animal presa es que en su hábitat natural está todo el tiempo amenazado por algún depredador y tienen como ese chip, lo tienen nuestras mascotas, que piensan que se lo van a comer todo el tiempo. Por estas razones que necesitan algún escondite, alguna cuevita o túneles que son parecidos como la de los gatos, que de repente ahí juegan. Y saber que necesitan tener algún esquinero donde puedan hacer sus necesidades fisiológicas. Y un punto muy importante es saber que los conejos, y platicaremos de otro tipo de roedores, hacen secotrofia. ¿Qué es secotrofia? Es que se comen sus heces. Solamente se comen las heces de la mañana, que son las que tienen todavía valor nutricional, y los esquineros son importantes para otras horas del día. En la mañana yo recomiendo retirarlos porque si no perdemos esta secotrofia, que es importante para ellos. Entonces, ya sabiendo esto, saber que necesitan comer, desparasitación necesitan cuando son pequeñitos, ¿qué más? Saber que con qué animales sí pueden estar conviviendo, con qué animales no. En general no son mascotas para convivir con algún gato o un perro, a menos de que tú conozcas muy bien a tu mascota canina o felina, que sepas que es muy tranquilo, porque casi siempre hay problemas de que los muerden, se pelean o no se hallan. Entonces se recomienda al menos que sean con su misma especie. Ok, sí, de hecho ese tema, el tema de las mascotas, conocerlos, igual lo checamos, lo pueden checar en un video pasado. Y ahorita que me comentas, hay otro tipo de roedores, que es lo que son los cuyos. Sí, de hecho, el conejo no es un roedor, es un lagomorfo. Lagomorfo solamente son los conejos y las liebres. Y ahora sí ya entran como los parientes cercanos, que serían los roedores, como los cuyos, por ejemplo, que son otros pacientes que en la clínica diaria tenemos muy seguido. Y que son muy parecidos, son como primos, vaya. Por la cuestión de la dieta, son iguales, deben de tener heno todo el tiempo. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque les crecen los dientes todo el tiempo, durante toda su vida, desde que son pequeñitos hasta que el último de sus días les crecen los dientes. Entonces vemos los incisivos, que si tienes algún ahí desacomodo, lo notas, pero el problema es que los molares de ambas especies, de conejos y de cuyos, los molares están súper hasta atrás y es muy complicado valorarlos. Por eso es importante que acudan al veterinario cada 3 meses aproximadamente, son revisiones generales para cuidar esta cuestión, porque si de repente se nos pasa y ya los llevan a la clínica, pues cuando ya tienen un problema muy avanzado, cuando si manejamos bien la dieta para que estén desgastando, no tenemos problemas en cuanto a la dentadura. Entonces, a ver, dime principales cuidados del cuyo. Principales cuidados del cuyo, en su dieta hay que tenerle siempre el heno, como ya comenté, agua también disponible, pero específicamente los cuyos, si tienen bebedero, en general, aunque sea también como el platito, son muy sucios. Los cuyos son muy sucios, porque son como muy pequeñitos, alcanzan con sus patitas pues con la tierra, etcétera. Entonces hay que estar cambiando el agua constantemente. Y pues sus pellets hay que estarlos administrando que sea como un 20% de su dieta más o menos. El heno debería de ser mínimo un 70%, pero siempre tiene que estar ahí a libre acceso. Y lo secundario sería de vez en cuando, unas 2 veces por semana, dar alguna fruta solamente como un premio, y unas 4 veces por semana ofrecer verduras, que no todas las verduras se ofrecen, pero en general es solo eso. Ellos, por ser pequeñitos, se recomienda que duerman en alguna jaula. Pueden estar en algún patio, puedes tenerlo en algún cuarto, pero sí se recomienda que totalmente estén durmiendo en su jaula. Ok. Otra especie que me platicabas son las tortugas. Las tortugas, platícame cuáles son los principales cuidados de las tortugas. Las tortugas tenemos ahí un detalle a veces con los pacientes porque son animales que necesitan luz solar. Deben de tener un terrario. Ellas sí totalmente no. Se recomienda que estén por la casa porque se suelen perder mucho. Entonces hay veces que se quedan atoradas debajo de algún mueble, me ha tocado que del refrigerador, pasan varios días ahí y es totalmente un desequilibrio en su metabolismo porque necesitan la luz solar para hacer en general todas sus necesidades fisiológicas. Ellos son ectotermos, esto quiere decir que dependen del ambiente para poder sintetizar, para poder estar todo al 100 con sus tejidos.
Entonces hay que tenerlas ahí así en un terrario, tiene que ser grande. Claro que depende de la especie, hay unas que son muy pequeñitas, otras que son gigantes, pero tiene que ser al menos de 2 metros. Eso sí o sí, 2 metros. Debe de tener una parte húmeda y con agua y otra que sea para que tomen el sol. Casi siempre las venden como con rampita, entonces hacen como que la rampita y se pueden quedar acá y ya lo demás cuando quieran estar sobre el agua pues están, pero se están moviendo constantemente. Ok. Pues en sí hay una infinidad de especies que son mascotas no convencionales que podemos tener en casa. No nos alcanzaría el tiempo para checar todas, pero la doctora se ofreció a que si alguno de ustedes en casa tiene alguna mascota no convencional, ahora que ya sabe cuáles son, entre semana podemos hacer un video especializado con las especies que ustedes gustarían saber, y nada más déjenme en los comentarios cuáles son las especies de su interés y la doctora con gusto nos va a ayudar en la semana para checar tanto sus cuidados, manejos y su hábitat. Ahora vamos a platicar sobre algunos de los manejos de las mascotas no convencionales. Claro. O al menos ya nos explicaste cómo son la de estos roedores, pero en tu profesión, en lo que te has dedicado todo este tiempo a las mascotas no convencionales, ¿cómo debe ser el manejo hacia estas? Importante, si hablamos, vamos a desglosar un poquito, depende cuál estamos hablando, con mamíferos. Es muy importante, por ejemplo, con los conejos, hay que tener un manejo desde pequeños. Es muy, muy importante que los acostumbren, pues allá en casa, que sepan cómo es que los abracen, saberlos cargar totalmente. No puedes llegar y, luego, a lo mejor como un perro o un gato que estamos acostumbrados. Tienen que estar siempre seguros, es abrazarlos como un bebé. Yo normalmente le digo eso a los propietarios. A un bebé no lo vas a abrazar con miedo. ¿Por qué? Pues porque el bebé depende de ti, no sabe, no puede caminar, etcétera. Un conejo es muy parecido. Tiene más seguridad cuando se siente seguro, cuando lo agarras con que no tienes miedo. Algunas veces sí rasguñan o te patean, pero pues realmente es como un reflejo, o sea, no lo va a hacer todo el tiempo. Entonces, ya sea un cuyo, ya sea un hámster también que se dejan manejar, un conejo, desde pequeños totalmente hay que acostumbrarlos, porque a veces pasa que cuando hacemos como médicos el manejo, ya sea pues en el hospital, en la clínica o hasta las consultas que solemos hacer a domicilio, pues como el animal no está acostumbrado, se estresa demasiado, y no es una consulta normal, no es lo mismo que pues el animal esté pues un poquito relajado, que sepa que no le van a hacer nada, que si de por sí se siente mal, no está acostumbrado a que lo agarren, le duele todo. Entonces eso como punto número 1, ¿de acuerdo? Ahora sí que como los perros y los gatos, la dieta es importante en cuanto a cuánto quieran comprar, cuánto quieran invertir en la dieta de la mascota. Pues porque ahora sí que, por ejemplo, tiendas grandes como Petco nos ofrecen una variedad importante de pellets que tienen ya vitaminas, minerales, y que solamente que estés dando una dieta premium, ya estás cubriendo todas sus necesidades. Ya no necesitas comprar vitaminas o cosas así, que es lo que manejamos. Y pues el heno, eso sí es muy, muy, muy importante. Muy marcado. Sí, totalmente, porque se les olvida a veces a los propietarios. Ahorita tocaste un tema importante, el cual tocamos la semana pasada, sobre el manejo de cuidarlos como si fuera un bebé. Hay una línea delgada entre tenerlos de mascotas y darlos de regalo, o que los usen como juguetes. Muchas veces al verlos pequeños lo que hace la gente es dárselos a los niños. Sí. ¿Qué opinas del tema de mascotas no convencionales y los niños? No, totalmente debería de prohibirse. O sea, un niño no tiene la capacidad de cuidar a un ser vivo, y si no puede con una mascota que estamos acostumbrados, con una mascota no convencional, o sea, de verdad es lo peor que pueden hacer. No lo hagan, por favor. ¿Por qué? Pues porque los exóticos no muestran dolor por esta cuestión que comentamos, que son animales presa. Entonces, si está estresado y un niño pequeño lo agarra y lo estrujó, pasa que los conejos se fracturan muy rápido. Entonces aventó al pobre conejo, y el conejo puede pasar hasta 3 días y caminando y como si nada, pero no te estás dando cuenta que tiene una fractura. ¿Por qué? Porque como piensa que te lo vas a comer, no va a dar signos de dolor ya hasta que definitivamente, o sea, ya no pueda más. Entonces ya cuando no puede más, ya pasaron 4 o 5 días y ya no comió bien, tiene el dolor, y es cuando acuden con nosotros los médicos
Y pues no es el mismo manejo que hayan pasado 5 días a cuando lo llevas luego como un perro, que Sí, dices, claro. ya está claudicando de la patita. Entonces, sí, en niños yo no recomiendo ninguno, ni conejos, ni tortugas, ninguno, hasta que tengan ya Ninguna una edad. especie sería adecuada para un niño No. hasta que ya conozcan lo que es tener una Sí, mascota como totalmente. tal. Y la responsabilidad, porque es darles de comer, es limpiar en general en donde está, bañarlos, los que se puedan bañar, porque hay algunos que no. Pero pues sí, alguien pequeño no tiene esta capacidad de saber cómo es un cuidado adecuado. Ok. Para finalizar con el tema de hoy, algo que es importante, el hábitat que debe de tener las mascotas no convencionales. Como lo mencionabas, hay infinidad de especies que son no convencionales, pero al menos las con las que tú trabajas, ¿cómo debe de ser este hábitat? ¿Cómo deben de modificar su casa? ¿Cómo debe de tener los espacios para que éstas puedan estar tranquilas en casa? Si es solamente que tengas especies exóticas, animales no convencionales, yo les sugiero que tengan como un lugar en la casa, puede ser un cuarto, adaptado, que siempre sí debe de haber alguna jaula, obviamente con las medidas adecuadas. No es lo mismo tener una jaulita, un cuyo, para tener un conejo gigante de Flandes, pues no te va a funcionar igual. Esto para que sea como su refugio. Ese totalmente siempre tiene que estar abierta y la mascota se acostumbra a que tiene cierto tiempo del día si es que lo sacan y a que en la noche puede dormir ahí, es como su lugar seguro. Y tener siempre, hay algunas casas que son como de madera, que es en donde va a ser su refugio, en donde sabe que si escucha algún ruido que no conoce, que si está estresado, que si hay visita, porque también no les gustan mucho Las pues las visitas. visitas, cosas extrañas en su entorno, pues que sepan que ahí es su refugio y que es algo seguro. Y siempre sí separado el lugar donde vaya a ser su comida, su comedero, su bebedero, a donde vayan a estar orinando y defecando, porque cuando están juntos se acostumbran y pues está todo muy sucio y no es recomendable tampoco, no es higiénico que todo esté junto. Entonces podemos platicar desde ahí, si lo van a tener en algún patio, pues es más o menos lo mismo, o sea, siempre la jaulita abierta, pero sí o sí siempre tienen que tener un lugar en donde puedan esconderse. Ok. Eso totalmente. Tú, tú en lo que has visto, lo que conoces, ¿qué sería lo ideal para ti? ¿Tenerlo suelto en casa mientras tenga su área? ¿O acostumbrarlo a estar con alguien? Digo, como me lo mencionas, pueden estar con alguien siempre y cuando se sientan protegidos, pero ¿qué sería más recomendable? ¿Tenerlo en un lugar donde él pueda estar tranquilo, su espacio, su casa, o mantenerlo todo el tiempo contigo? Y no sé si puedan llegar a ser dependientes de estar contigo, o que no les guste estar en el suelo y que todo el tiempo quiera estar contigo. Los conejos sí suelen ser dependientes. Cuando los chiqueas mucho, no es que te necesiten todo el tiempo ahí, pero si te ven cerca, no se quitan de encima tuyo. Entonces todo el tiempo están atrás de ti. Por ejemplo, los machos que no están esterilizados y que crean cierto vínculo, ya sea con un hombre o con una mujer, pero que sabe que le da de comer, que sabe que lo chiquea, suelen tomarlo como pues su pareja a veces, y pasa que de hecho los marcan. ¿Cómo hacen esto? Que literal avientan como una especie de orina y esto es para decir, es que eres mío. Eso es lo que puede llegar a pasar si lo acostumbras demasiado De a que hecho, hay esté muchos, contigo. muchos como videos que, que tienen comportamientos como de perro, que Sí, hacen lo mismo que totalmente. un Hacen perro. trucos, de hecho, también. Si lo acostumbras, claro. Y he visto, yo también los veo y digo, pues no es un perro, pero su comportamiento es muy similar al de un Sí, perro. totalmente. Entonces, en el caso del conejo, como mencionas, dices, bueno, pueden ser dependientes a abrazos, puede ser de vez en cuando, más no acostumbrarlo, pero ¿en qué otras especies también no lo recomendarías como tal? O de plano en ninguna especie sería acostumbrarlos a traer. Por ejemplo, si me dices, ¿sabes que las tortugas? Mucha gente, pues no acostumbramos a traer Sí, claro, tortugas en no, mano, no. simplemente es tenerlos en su hábitat como tal. Pero pues volvemos a lo mismo, no hay falta quien quiera traer a su mascota todo el tiempo en Sí. brazos. Yo no recomendaría tampoco con especies muy pequeñas. Por ejemplo, las ratas Longhaven, que son las Okay. más grandes, la gente acostumbra a tenerlas todo el tiempo, pero ellas, aparte de que se hacen dependientes, ahí sí podemos tener algún accidente, porque por más que quieras de que tienes acá cuidado, pues el animal se está moviendo. Mientras más pequeño tiene más espacio para estarse desplazando, al igual que a lo mejor un hámster. Entonces tú puedes ser que lo estás agarrando apenas aquí, pero ya se fue para el otro lado y podemos tener alguna caída, entonces pues ya no se recomienda.
y no por tanto el apego, sino pues porque ahí ya podemos tener alguna fractura o algún manejo que tenga que ser pues en la clínica, Ok. que no se recomienda. Y ahorita que mencionas eso, la cuestión del estrés, ¿qué tan cerca va de la mano con el carácter de la misma mascota? Digo, cada especie tiene un carácter, un temperamento diferente, pero no sé cómo se maneja si todas las especies manejan un temperamento que son de estar un tanto asustados, pero pues también son agresivos a un Sí, cierto punto. claro, sí. Todo es un periodo de adaptación cuando se tiene la mascota. Te puedo decir que es entre 2 semanas, casi hasta un mes, cuando llega por primera vez al hogar. ¿Por qué? Pues porque todo es diferente cuando son separados de la camada y mientras más pequeños, pues ya no están con sus hermanitos, ya no conocen el olor, ya no están con la mamá. Entonces, para empezar, es un entorno diferente. Y al principio, pues sí, casi todos son, o más bien todos, son muy asustadizos, pero ahí conforme van pasando los días, vamos viendo si es un asustadizo solamente porque es nuevo en casa o es un asustadizo pues porque así es su temperamento. Entonces, mientras más pasa el tiempo, te vas dando cuenta y es lo que yo les recomiendo. O sea, hay que estarlo manipulando, pero tampoco para estar estresándolo. Es como de, ok, ya intenté y como que no te gustó, bueno, mañana lo vuelvo a intentar. No, o sea, en el mismo día te voy a estar tomando No mucho. forzarlo Exactamente. a la unión Sí, o esa conexión. totalmente como comentas, no es estar forzando. Ya que pase más o menos un mes, que yo considero pues que es normalmente cuando se tiene una mascota nueva, lo que se debería de hacer pues es el periodo de cuarentena, de 30 a 40 días, ya podrías valorar si es su temperamento así, o si solamente es el estrés del entorno, o si de repente se asusta mucho solamente cuando pasan los carros, o cuando hay mucha música, ahí ya vas viendo, porque hay temperamento pues casi como nosotros, el que no le gusta que lo agarren, el que le gusta que todo el tiempo lo estén agarrando, el que se asusta por todo, el que no se asusta por nada, el que es muy hiperactivo, pero yo podría considerar que entre 30 y 40 días vas viendo totalmente cómo es la mascota y ya teniendo su temperamento ya podemos platicar respecto al manejo. Por eso tanto esta cuestión de el acercamiento con el médico veterinario en donde explicas todo esto, de oye, mira, es que yo le he ofrecido esto, no le gusta esto de comer, no me deja agarrarlo, cómo puedo acercarme, porque a veces pasa que son muy enojones y no se dejan ni agarrar, pero podemos hacer como tácticas o dar premios. Entonces, como de, mira, te dejo esto y ya le estás dando alguna golosina, algún premio que sea obviamente especial para la especie y ya, que se deje manejar y hacer como ahora sí el contacto, pero sin estresarlos, porque si se estresan, luego dejan de comer y el que dejen de comer, por ejemplo, en cuyos y en conejos, es un problema súper grande por una cuestión que no pueden vomitar. El que no puedan vomitar hace que se formen gases, por ejemplo, y su metabolismo trabaja todo el tiempo. O sea, tengan o no tengan alimento, todo el tiempo está trabajando, se forma ahí pues con la microbiota, todo, pero se va quedando el gas. Y como no hay forma de que estén eruptando ni vomitando, tiene que salir obviamente por las heces, pero si llega a un punto muy grande que ya pasaron más de 3 horas sin alimento, empieza algo que se llama éstasis intestinal. La éstasis intestinal es que sea una parada literal de los intestinos, que no haya movimiento y que todo el contenido se quede ahí. Entonces ahí ya es una cuestión mortal el que dejen de comer y puede pasar por el estrés. Claro que hay muchas enfermedades que también nos pueden dar esto, pero el estrés es el número uno que dejan de comer, entonces ya es una emergencia. Okay. Ahorita vamos a contestar algunas preguntas que nos han hecho. Espero ahorita poder alcanzar a contestar todas. Claro. Si no, igual vamos, como les comentaba hace ratito, vamos a hacer un video especial con todas sus dudas y preguntas para que nos dejen en los comentarios cuáles son las especies de su interés que tienen en casa y con ayuda de la doctora pues vamos a estarlas contestando. ¿Sale? Mira, aquí tengo una pregunta que dice, tengo una víbora de 5 años que últimamente ya no quiere comer. ¿Qué alimento me recomiendas? Ok. Más que de alimento, habría que checar un poquito la historia clínica por qué le está dejando de comer. Hay procesos cuando son ya grandes, que puede ser alguna deficiencia hepática, por ejemplo, puede ser que se haya estresado, si hubo un cambio del sustrato, si la cambiaron de lugar, puede ser hasta ambiental, si hace mucho calor, si hace mucho frío.
Entonces, de preferencia sería acudir a alguna que nos dé un poquito más de información y ver si solamente cambiando el entorno o si ya le damos otro tipo de alimento. Va, mira, tengo otra pregunta. ¿Cómo puedo mejorar la vida de mi conejo? Él tiene 2 años. Ok. A los 2 años, pues ya es un adulto totalmente. Mejorar, yo considero que es buen tiempo para que tenga un espacio para hacer, por ejemplo, como cuando entrenan a los perros, que haga saltos, que pueda tener. Hay conejos que se dejan colocar pecheras y no recomiendo que lo saquen al parque, pero si tiene algún entorno, algún jardincito, para que esté haciendo ejercicio. Totalmente. Tengo otra pregunta. Dice, ¿cada cuánto tiempo y qué tan recomendable es bañar un cuyo? Ok. No se recomienda como tal bañar estas especies a menos de que tengan un problema dermatológico. Hay veces que si tienen diarrea, por ejemplo, o si están sucios, puedes hacer algún baño en seco. Hay espumas en seco que pueden funcionar, las que son para perros o para gato, pero lo importante es solamente lavar o limpiar el área que está sucia. No hay necesidad de estarlos mojando como perros o como los gatitos, pero sí puedes hacer algún manejo así, estarle limpiando las patitas, corte de uñas es importante porque las uñitas sí les crecen bastante, pero yo no te recomiendo que lo bañes. Y si lo llegaras a bañar por alguna cuestión, nunca se les moja la cabecita, siempre tiene que ser como del cuello para abajo para evitar alguna infección o problemas ópticos, entonces no hay que bañarlos. Ahorita que tocaste ese tema, volviendo otra vez al tema, hay una cuestión que la gente piensa que pueden bañar a sus mascotas no convencionales con jabones para perros y gatos. Principalmente es muy usado el asuntol. El asuntol ni siquiera se debe utilizar en gatos. El asuntol es solo para perros. El químico que contiene el asuntol es tóxico para cualquier otra especie que no sea perro. Pero pues la doctora nos puede platicar un poquito más sobre ese tema del no con cualquier jabón pueden bañar a sus mascotas y menos si son mascotas no convencionales. Así es. Hay algunas tiendas de mascotas grandes, no es comercial, pero Petco, que tienen jabones y shampoos especiales literal para especie. Pero si por alguna razón no pueden acudir a esto, yo lo que les recomiendo es que si tienen, por ejemplo, a un hurón, a un conejo, que tengan que bañarlos por una cuestión específica, que no sea por alguna dermatitis o porque tengan pulgas, por ejemplo, pueden utilizar un shampoo o un jabón a base de avena. Funcionan súper bien hasta los que son artesanales, que no tengan químicos, o un shampoo que sea hipoalergénico. Esto siempre, sí, cualquiera que utilicen, hay que estar enjuagando súper bien, porque pues obviamente como tienen el pelito más finito, siempre hay que enjuagar bien. Y acá un inter, que me estoy acordando, solamente el animal que nunca por nada del mundo se tiene que bañar es la chinchilla. Ellos sí es un error porque tienen tanto pelo, pero tanto pelo que siempre existe un problema. Las chinchillas no son muy comunes, pero ellas tienen sus baños de arena o de arcilla. Entonces, ellas sí no se tienen que bañar, a menos de que alguna vez me tocó atender un golpe de calor en un ejemplar de esta especie, pero se hizo un manejo específico y sí se tuvo que mojar de algunas partes, pero eso sí está súper contraindicado. A excepción, quitando esta mascota, todos los demás, algún cuyo, conejo, sí se podría bañar. Los hurones que de repente huelen. Tienen un olor muy fuerte. Sí, totalmente. Ok. Tengo otra pregunta. Dice, tengo un búho. ¿Cuáles son los cuidados que debo de tener? Un búho. Un búho. ¿De dónde le llegó? Pues con los búhos parece repetitivo, pero pues hay que saber específicamente la especie. Así a grandes rasgos, no se recomienda mucho. Los búhos tienen un temperamento que casi siempre son agresivos. Los cuidados generales que debes de tener es que el manejo como para la alimentación, si limpias, no sé dónde lo tengas, si es una jaula o algún cuarto, solamente tiene que hacer el aseo y ofrecer la comida una sola persona. No toleran bien los cambios o que de repente, oye, es que se me olvidó y que otra persona entre, son agresivos y no les gusta en general que estés como cambiando su entorno. Entonces, es importante esta cuestión. Necesitan un espacio muy grande porque necesitan hacer vuelos diarios.
Aquí sí es importante saber cómo está, porque hay algunas aves, aunque sean pues silvestres, les cortan las alas. Entonces sí, hay que saber si vuela, si no vuela, porque si no vuela se va a estar estresando mucho, y si no puede volar puedes hacer otro tipo de ejercicios pues con tu mascota. Son animales que necesitan presas casi siempre vivas. Por ejemplo, ratones, depende del tamaño del búho, pueden ser ratones pequeños, los pinkies, o pueden llegar a comer también conejos. Entonces okay, habría que saber esa cuestión. ¿Qué más? ¿Qué más? Una cosa, cuando es temporada, habría que saber también si es hembra o macho. Cuando es temporada de apareamiento hacen muchas llamadas o pues hacen ciertos sonidos, casi siempre son en la noche, o sea, son animales que son nocturnos, entonces habría un problema pues porque no te va a dejar dormir. Pero, y hay que saber que, bueno, su esperanza de vida, si es un búho pequeño, son 20 años. O sea, fácil son 20 años. Mientras más grande es, obviamente crece más la esperanza y puede llegar hasta los 60 años. Entonces es importante considerar esto porque sí necesitas darle una buena vida, buena alimentación, un entorno bien durante 50 años. En caso de que no pudiera esta persona tener como tanto tiempo, en algún punto nunca se recomienda liberarlos, sino llevarlos a algún centro en donde reciban este tipo de animales silvestres, que por ejemplo hay un zoológico que se llama Villa Fantasía, que puedes llevar este tipo de ejemplares, los rehabilitan, hay veces que los dejan solamente en algún refugio, porque hay más especies así que no se pueden liberar, o si lo consideran pertinente, pues llevarlo a otro tipo de lugar, que sería como pues ya la última opción. Ok, tengo otra pregunta. ¿Un hurón puede adaptarse a una vida doméstica? ¿Cuáles serían los principales obstáculos en su cuidado? Sí, totalmente. De hecho, los hurones en algunas tiendas los venden. Siempre o casi siempre son castrados. Y pues se adaptan bien, pero si por ejemplo llegaras a tener conejos, no se recomienda tenerlos porque los hurones cazan o cazaban conejos. Entonces no se llevan totalmente, no se llevan. Hay que saber qué ofrecerle de comer. Son muy parecidos a los gatos, pero no son gatos. De repente hay gente que le administra alimento para gato, pero no son los mismos requerimientos. Por ejemplo, tú sabes que el alimento de gato contiene taurina, y un hurón no necesita taurina en su dieta. Entonces son carnívoros estrictos, y el porcentaje de hecho de proteína que necesitan es mayor al de un gato, puede ser de un 32 hasta un 35% en cuanto a la proteína animal, ya sea cruda. Pero los obstáculos sería que se enferman muchísimo de cuestiones hormonales. Entonces, más que obstáculos, yo te recomiendo, si es que tienes o vas a adquirir uno, que las visitas al veterinario sea sí o sí de rigor cada 8 meses más o menos, para no tener algún problema, o si es que hay un problema hormonal, pues atenderlo. Tiene su tratamiento, o sea, no tiene cura, algún complejo adrenal, que es lo que se le conoce, pero podemos estar haciendo un manejo en cuanto a los fármacos y que su esperanza de vida sea mayor, porque si no, pues duran menos. Pueden llegar a vivir hasta 8 o 9 años, entonces sí, puede ser una buena opción. Va, tengo otra pregunta, dice, tengo perros grandes y chicos y me regalan un conejo, pero me da miedo que le hagan algo. ¿Hay alguna forma de integrarlo? Sí, habría que saber qué razas son. Casi siempre sí los perros pequeños son buenos, pero si es que vas a aceptar al conejo, habría que saber el temperamento de tus mascotas. Puedes acercarlo, obviamente de primera instancia no es como que vayas a soltar al conejito, pero si tus animales son dóciles, que son como delicados, yo no creo que tengas mucho problema, pero es un periodo lento, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque el conejo va a pensar que se lo van a comer todo el tiempo. Entonces, hasta que él solito no entienda que no pasa nada, pues van a tener buena relación. De hecho, tengo uno de mis pacientes favoritos que se llama Burbuja, es el que manda en la casa, y sus hermanos son 2 huskies y un labrador. Y no tiene ningún Ningún problema, ninguno. De hecho, pasa que el labrador se acuesta y lo empieza a acicalar el conejo. O sea, es una cosa muy bonita, pero pues fue un periodo de adaptación. Puedes tener al conejito, no sé qué edad tenga, al gazapo,
y que vuela a los perros, que los perros lo vuelan, pero sí cuando no se lleven, que no se conozcan, no lo sueltes porque yo creo que sí va a haber ahí algún detalle, cualquiera de los dos, ya sea que el conejo muerda al perro o que el perro quiera jugar y pues son muy toscos, entonces tiene que ir siendo paulatino, que sepa solamente ambas especies que hay otro animal en la casa, que sepan que vuelan para que después no se estresen los dos, porque pasan los dos. Pero podría funcionar, solamente que sea un proceso lento. Doctora, tengo otra pregunta. Dice, ¿qué aspectos debo de considerar antes de comprar un mini pig? Muy buena pregunta. Hay principalmente ninguno es mini pig, ningún cerdo que les vendan es mini pig. El detalle está en que dejan de crecer o más bien tienen su tamaño adulto totalmente hasta los 5 o 6 años de edad. Entonces, pues al primer año, 2 años, estás viendo pues que es un cerdo pequeño, pero no se van a quedar así. O sea, ninguno es pequeño. Hay razas, como en cualquier especie, hay razas que llegan en 500 kilos, otros que son 800, otros que llegan hasta la tonelada, pero ninguno queda pequeñito. Entonces, si tienes un espacio grande, te lo recomiendo. Son mascotas muy, muy nobles. Claro que tienen su olor, pues claro que muy fuerte, fétido, pero en general, o sea, quitando eso, son mascotas muy inteligentes, de hecho. Y solamente pues que tengas también en cuenta que mientras más vaya creciendo vas a estar gastando más en su alimento. Tiene que ser un alimento para un cerdo que solamente sea adulto, que debe de venderse en alguna veterinaria o algo así, no un alimento que sea para producción, porque va a crecer un montón más y va a estar muy gordo, va a estar comiendo todo el tiempo. Son animales que literal comen lo que sea, si le das fruta, si le das verdura, pero no es lo que deberían de comer. Ahí habría también que manejar su dieta, pero ninguno queda pequeño. Ninguno. Ok, va. Por último, doctora, ¿cuál es el hábitat correcto para mi tarántula? Ok. Depende de la especie, pero en general hay que tener un terrario, hay que acondicionarlo. La temperatura debe de oscilar más o menos entre los 20 y los 25 grados. Debe de ser un ambiente un poquito húmedo y debe de tener también lugares para esconderse. Eso es muy importante. Depende de la especie, pero en general casi todas se esconden. Debe de ser más o menos de un tamaño de unos 30 por 40 centímetros aproximadamente. Debe de tener un poquito de espacio para luz y debe de tener un sustrato que es muy parecido, de hecho, como un hábitat como un gecko, los que son pequeñitos. El sustrato puede ser a base de fibra de coco o algo así, y solamente sí hay que tenerlas siempre tapadas porque pues suelen trepar y se te puede perder o puede haber algún accidente, entonces siempre tiene que estar tapado, ventilado, o sea, no es un tapado hermético. Y pues el sustrato depende mucho de la especie, habría que saber, pero en general son buenas mascotas. Ok, pues de quién más, si tienen alguna otra pregunta, Sí, déjenlo en los comentarios, ya sea aquí en YouTube, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram. Como les comentaba, la doctora nos puede ayudar con alguna de las preguntas o dudas que ustedes tengan. Y para terminar, doctora, ¿algo más que quieras decir? Pues agradecer, estoy muy contenta de estar aquí pudiendo compartir de mis conocimientos. Es importante hablar de estas especies porque están teniendo un auge ya, totalmente no llevan tantos ya perros y gatos, me ha tocado ya tener un poquito más de trabajo y pues hay que saber antes de tener una mascota, si es que tienes pensado, primero hay que saber cómo la vas a cuidar, si tienes el espacio, el entorno, y ya sabiendo esta cuestión, ya puedes adoptar alguna mascota no convencional. Son muy bonitas en general, todas me gustan. Mis favoritos los conejos, pero todas son muy buenas. Ok, pues sin más que hablar, muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Cualquier cosa en los comentarios y esperen el siguiente programa, que será la próxima semana con un tema nuevo, un nuevo invitado. Y muchas gracias, doctora. Gracias, dejo mis redes sociales. Ahorita van a aparecer. Estoy en Facebook y en Instagram como bet.dafne. Ahí suelo subir casos, de repente curiosidades de este tipo de mascotas, y también suelo hacer consultas a domicilio cuando son cuestiones generales, no emergencias. Necesitamos una clínica o un hospital cuando es una emergencia por la cuestión del estrés. Entonces, si quisieran alguna cotización o algo, pues sin problema, ahí estamos. Entonces ya lo sabe, cualquier duda, pregunta, ya sea que se comuniquen directamente en las redes sociales de la doctora Diana o nos pueden mandar un mensajito, también podemos
atenderlos en la clínica con la atención de la doctora. También. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Bye.